historia del petróleo en Asia. La búsqueda, preocupación y obsesión del hombre con el petróleo comenzó hace casi 4000 años. Los primeros pozos de petróleo y los primeros usos conocidos del petróleo se registraron en Persia, actualmente Irán, y Babilonia, actualmente Irak, en el momento de Heródoto. Heródoto fue un historiador y geógrafo griego. Esto fue confirmado más tarde por Diodoro Sículo, que fue un historiador griego del siglo I a.C. Los chinos construyeron pozos de petróleo y de petróleo perforado alrededor del 347 a.C. El primer pozo de petróleo comercial moderno se hizo en 1848, cuando el ingeniero ruso F. N. Semyonov perforó petróleo en el noreste de la península de Asferom, Bakú, Asia. En 1861, el primer pozo de petróleo produjo el 90% de petróleo del mundo en ese momento. También hay que tener en cuenta que el control del petróleo, la que aún es la más importante fuente de energía mundial, ha sido y es un elemento clave en la dinámica de la escena internacional. La industrialización de China y otros nuevos países industriales ha provocado una fuerte alza en la demanda de crudo, lo que ha hecho aún más importante el control de un recurso localizado en pocas partes del mundo y crecientemente escaso. Hay una zona bastante desconocida que toma cada vez más relevancia en la pugna entre las potencias: las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. Estos países musulmanes, donde se han establecido tras 1991 férreas dictaduras y donde la amenaza del yihadismo es creciente. El yihadismo es un neologismo occidental utilizado para denominar a las ramas violentas y radicales dentro del Islam político. En pocas palabras, todo esto es terrorismo. Tienen enormes reservas de petróleo que han hecho que las potencias tanto mundiales como regionales pugnen por conseguir su acceso al crudo. Ahora, vamos a hablar sobre la exploración de petróleo en Irán, Arabia Saudita e Irak. En 1901, el gobierno persa otorgó al empresario británico William Darcy un contrato de arrendamiento para poder explorar en busca de petróleo. La compañía petrolera británica y Burma Oil comenzaron la extracción de petróleo en 1905 y encontraron grandes cantidades de petróleo. Pero para no ser superada por los británicos, la compañía petrolera Standard de California recibió concesiones de petróleo a Arabia Saudita en 1933. La compañía petrolera Standard de California comenzó a explorar petróleo. Mientras la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo, el destacado geólogo estadounidense Everett de Gollier informó al Departamento de Estado en los Estados Unidos en 1944 que Arabia Saudita estaba sentada encima de más de 25 millones de barriles de petróleo. Un año después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, la compañía petrolera Standard de Nueva Jersey, más tarde renombrada Exxon, y el Socony Bakum, ahora llamado Mobil Oil, invirtieron en los yacimientos petrolíferos sauditas. Al encontrar Arabia Saudita cargado con petróleo, Standard, Exxon y Mobil se fusionaron para formar una nueva empresa llamada Aramco y comenzaron la extracción de petróleo en Arabia Saudita. Sin embargo, Irak fue virtualmente tocado por la exploración de petróleo en 1927, cuando la Iraq Petroleum Company, que era una propiedad de compañías petroleras estadounidenses, británicas, francesas y holandesas, presentaron una solicitud al gobierno de Irak solicitando permiso para perforar en busca de petróleo en la provincia de Mosul de Kirkuk en Irak. Cuando el petróleo fue descubierto en Basora en 1938, el gobierno iraquí tomó el control de la compañía de Iraq Petroleum Company. En la actualidad, la industria petrolera, Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia son los tres principales países productores de petróleo del mundo. El 80% de las reservas de petróleo fácilmente accesibles del mundo se encuentran en Oriente Medio.